empezar a grabar. Primero darles a cada uno de ustedes la bienvenida. Primero, mira, voy a hacer una cosa absurda, pero uno siempre da primero la bienvenida a los invitados, invitadas en este caso, pero dame un segundo para decir que voy a darle primero la bienvenida a los otros dos autores de estos libros y de esta cosa que inventamos, que en realidad es un agregado que nos parece entretenido, interesante, que es poder juntarnos a conversar con la excusa de el lanzamiento hace poquito tiempo atrás, ¿cierto? Poco más de un mes, mes y medio, de dos libros, del Alienígenas y el de 50 leyes, y por lo tanto, déjame primero presentar y saludar así como formalmente, primero a mi compañero, a mi colega y a mi coautor, don Julio Pastén Ángel, de este librito que es Alienígenas, el estallido social de los muros. ¿Cómo estáis, Julio? Ahí sí, bien Darío, gracias. ¿Cómo anda? ¿No ha salido, Bien. compañero? ¿No ha salido usted de vacaciones? No, pero estoy en otras cosas, Darío. En otras cosas, sí. Están en las cosas productivas de la vida. Está bien. Ya está tiempo de salir de vacaciones, pero también el tiempo que me he tomado de pseudo vacaciones, digamos, estando acá en Santiago, han sido bien provechosos, por lo menos para los desafíos que me he impuesto el último tiempo. Bacán. Que Súper bien. no hay ningún drama. Y también saludar a nuestro amigo, a mi compañero, mi amigo Alberto Mayor, que cuando fijamos la fecha para este conversatorio, esto iba a ser el primer encuentro desde Valencia, pero por algunos cambios en las pandemias y en los confinamientos europeos, tuvieron que cambiar los pasajes y entiendo, Alberto, que ya en las próximas par de semanas vas viajando ya definitivamente a España, a instalarte a Valencia. Así que por ahora, para igual hacerlo complicado, no va a ser desde Valencia, sino desde Cochamó o por ahí cerca. Así que, ¿cómo estás, Alberto? Gusto saludarte y además te veo muy de vacaciones, cosa que me parece fantástica. No sé, estamos aquí en realidad estoy más cerca de Pueblo, pero también también, esto es como que uno dice, llegué a Cochamó, después entonces viene Pueblo, son 40 kilómetros más en tierra, y después hay que meterse hacia el lago de Tahuatahua, 40 kilómetros más en tierra, y después hay que tomarse un barquito y cruzar, entonces al final no llegáis nunca. Así que, además no sabíamos que había barquitos, o sea, llegamos así como, ¿y esto? Así que fue la locura total. Pero sí, fue la aventura, ya que dijimos, ya tuvimos unos días, porque los niños, nosotros lo hemos tenido en clase hasta ahora, porque como allá están en clase, están en el año siguiente, entonces tratamos de mantenerlo en clase, pero queríamos que tuvieran unas vacaciones, aunque sea. La idea era tomarlas ya en Valencia, pero no fue posible, porque podemos llegar a Madrid, pero no podemos ir a Valencia, no podemos pasar, es como si el confinamiento fuera por región en el fondo, que acá Claro. no te dejaran pasar de una región a otra. Entonces, nada, pues estamos esperando que abran y aparentemente abren el 2 de marzo. Ya. Así que no sé, tal vez nos vamos el 25, que tenemos pasaje para el 25, tal vez nos vamos el 28 o el 1, el 2, una cosa así. Ya. Estaremos cruzando los dedos para que Así efectivamente que, el viaje pero pueda todo darse bien. Sí, pero todo bien y feliz. La verdad es que estos días estaba aprovechando de volver a leer los dos libros. Yo normalmente no me leo, no me gusta mucho, pero es un ejercicio súper interesante. O sea, la verdad es que esta vez pude hacerlo con bastante más tranquilidad. Y quizás porque está tan trabajado con tanto seminario que ya es como, ya está internalizado. No es lo mismo que la mayor parte de los libros que nacen y es como, no sabes de qué naturaleza es la bestia construida. Entonces, pero en este caso fue más, y pude leer el tuyo de nuevo, que la verdad es que se basa muy bien por las perspectivas, por la investigación también, o sea, es súper, y por las imágenes. La imagen siempre Manda. tiene su Sí. potencia. Sí. Sí. Oye, alguien dice aquí en el costado, en el chat, dice, ¿quién es ese barbudo sin chaqueta? Devuélvanos a Alberto. Así que eso es, eso es así. Oye, hoy el chat va a estar bien activo, ¿eh? La idea es que lo aprovechemos también para conversar y para que tanto Eso. Alberto, Julio, Isquia y Ale lo puedan mirar. Y ahora entonces le voy a dar la bienvenida y les voy a agradecer mucho. Voy a contar una intimidad que cuando hace un par de semanas atrás, o sea, cuando definimos este conversatorio, la idea de armar esto, dijimos, ya, pues invitemos a un par de amigos, amigas para conversar. Y pensando en la lógica de vacaciones, prefería hacer, en vez de lo que uno hace habitualmente, que trata de confirmar 3 semanas antes, dije, mira, ¿sabéis qué? Mejor
3, 4 días antes, hacemos un listadito, le preguntamos a un amigo o amiga si puede, si no puede, correr la lista, etc. Entonces, hace algunos días atrás, hice la lista de personas que me gustaría que nos pudieran acompañar hoy día. Hice una lista de 7 u 8 nombres. Partí, por supuesto, priorizado. Partí por el número 1 y el número 2. Y las 2 me dijeron al tiro que sí. Así que de verdad, lo que digo es absolutamente cierto, agradecerle en primer término y presentarle y saludarla a nuestra buena amiga periodista desde el norte del continente, entregando mucha verdad, mucha claridad a la Ale Matus. ¿Cómo está, Ale? Un placer siempre tenerte por acá. De verdad, muchas gracias por haber aceptado así al tiro. Puedes desmutearte. Muchas gracias a ti, y te estaba diciendo que en realidad no me ofendería si fuera la segunda o tercera de la lista. Igual las quiltras, vamos, si me llaman voice. Excelente, gracias Ale, te pasaste por estar acá. Y además de Alejandra, saludar también, y la dejé para el final por una razón. ¿Cómo estás, Isquia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, lo que pasa es que hay que decir que pasan cosas, entonces nosotros casi siempre nos topamos con alguna cosa. Cada vez que invitamos a Isquia a algo, entonces, un detalle ahora. ¿Ah? Un detalle nomás, pues, la revista Time. ¿Ah? Ayer o anteayer, cuando fue, que hicieron este listado de los 100 personas líderes, nuevos líderes del futuro, más influyentes, en un listado que se hace anualmente, que tiene el peso histórico que tiene la revista Time. Así que nada, pues, una chilena en este listado, ahí lo pueden ver ustedes, si quieren pueden entrar sencillamente a Time, ahí está. Y súper orgullosos nosotros de... Espera, déjame que quiero mostrar una cosa más, pero no la tengo abierta, típico mío. Pero una cosa más, y queríamos saludarte completamente haciendo esto. Perdonen que soy un poco lento, pero ahora sí. Ahí está. Queríamos sencillamente saludarte mostrando esta cosa que de verdad yo creo que nos enorgullece, independiente que no necesitamos ninguna valoración externa, pero tener en esta gente, en estos líderes, en estos fenómenos, que es la categoría formalmente en la cual fue destacada Isquia. Así que nada, pues ahí está, con gente de distintos ámbitos, verdaderos fenómenos en su ámbito, y está Isquia Siches Pastén, como nominada, digamos, de alguna manera, este honor o este reconocimiento de carácter global. Así que felicitaciones, Isquia, de verdad que nos pone súper contentos. Eso. Oye, el detalle es, la nota está firmada por Michelle Bachelet. El dedazo de la mami. Este caso es el segundo dedazo. Este dedazo sí funcionó. El dedazo de la mami, no, igual orgullosa, obvio, pues imagínense, yo que vengo, nos reíamos mucho en mi hospital porque yo trabajo en el San Juan de Dios de Matucana para el mundo, pero que ella se haga un espacio más allá de las consideraciones personales que puede tener, igual es la alta comisionada de la ONU y acepta escribir en el Time para poder hacer una reseña. Yo lo tomo como un reconocimiento del trabajo que hemos hecho, porque hay gente que le gusta y no le gusta nuestro trabajo, pero de que hemos trabajado, creo que el último año hemos trabajado como nunca, y un reconocimiento al equipo nuestro que se ha sacado la mugre, ha estado pensando propuestas. A algunos sectores no les gustan mucho nuestras propuestas, pero ha sido una pega muy intensa, así que me lo tomo también como un triunfo para quienes nos acompañan, y estos son liderazgos emergentes, así que es también como un llamado a atención de que, bueno, hay que seguir trabajando para que ese liderazgo se consolide, así que es como un envión también de energía para lo que viene por delante. Bacán. Oye, ¿sabéis qué? Voy a desmutearlos a todos, porque en realidad les vamos a dar un aplauso a la Ale, a la Isquia, así que están todos desmuteados si quieren, para darles un aplauso. Grandes ídolas. Fantástico. Estamos súper bien representados. Bien. ¡Mujeres bacanas! Sí, Exacto. no es menor. Las mujeres crecen. Sí. Dos Yo estoy mujeres realmente secas preocupado. súper bien representadas. Sí. Sí. Pronto vamos a Bacanas. tener que crear el Molímar. Oye, sí, pero, De veras. Darío, imagínate qué habría pasado en los medios chilenos si hubiesen elegido en la revista Time a
a Marcela Cubillos. Ah, no. No. Pero les pido el ejercicio en serio. Pero no. Porque habría pasado que haríamos de todos los medios. ¿ya? Hasta las mismas mujeres la Larguísimo. estaríamos puteando. Partiendo. Está bien. Le está afectando el descanso al Alberto. No, pero es interesante. Yo creo que Alberto está apuntando Claro, a que es un los medios lo ejercicio, hubieran es un destacado. ejercicio. No, es un ejercicio. Le falta la chaqueta. Insisto con el ejercicio. ¿no? Portada del noreste. Persevero. Yo sé que cuando se cumple un deseo nadie quiere pensar en lo contrario, ¿ya? Pero en el fondo o sea, si la revista Time hubiese reconocido a cualquier personalidad de la derecha en Chile, ¿ya? La señal de validación, ¿ya? de todo lo que se dice desde allí, gigante. En cambio, esto va a ser tomado como un evento, ¿ya? Entonces es interesante mirar ese Sí. proceso, Sí. ese carácter inorgánico del festejo, que es como, bueno, capaz que el diario diga una chilena destacada por Time. Claro, claro. Sí. Igual lo tuvieron que cubrir, estuvieron medio obligados, Sí. estuvieron medio jodidos, pero obviamente esto tiene un impacto en cómo lo manejan. Y también hay alguien que decía, en vez de Marcela Cubillos, Tere Marinovich, bueno, también harta crítica, o sea, mi Twitter arde en este momento, o sea, esto es, ¿y qué? ¿A quién le ha ganado? ¿Quién le gana un clásico? Oye, Bueno, ya. claro. Muteados todos de nuevo. Chiquillos, lo siento. Me encantaría dejarlos desmuteados. Solamente los que tienen atribuciones pueden desmutearse. Ya. Oye, yo lo que voy a hacer muy sencillamente es que la idea, tal como lo hemos dicho, de este conversatorio, de este espacio, habemos 130 reunidos, me encanta, es sencillamente una excusa, ¿no? Para poder agregar, porque los libros en sí mismos, muchos de ustedes, casi todos compraron el pack, los 2 libros, espero que les hayan gustado, algunos más que otros, pero que les hayan gustado, que hayan servido, pero en realidad en los tiempos que corren, los libros, al igual que otros artefactos intelectuales, es importante que logren movilizar, digamos, que efectivamente pasen cosas. Entonces, en realidad, en este tiempo pandemia que hemos aprendido la virtualidad, bueno, no cuesta nada, ahí está, alguien con los 2 libros lo estoy viendo, no cuesta nada, que además entonces nos podamos juntar a conversar un rato, tiene un costo cero, nos entretenemos, nos divertimos y de alguna manera va movilizando, que es parte, yo creo, del espíritu de la cosa nuestra, hay que decirlo, que también es parte de lo que estamos tratando de mover. Entonces, sencillamente, lo que queremos hacer ahora, no vamos a hablar de los libros para nada, sino que invitamos, junto a Julio, Alberto y yo, invitamos a Isque, invitamos a Ale, los invitamos a ustedes también, para poder un poco conversar. Entonces, lo que yo hice a partir de este título tentativo, que era, ya ni sé dónde lo tengo anotado, pero la idea, digamos, como del poder de la calle, las imágenes, cómo eso confluye. Yo lo que les voy a hacer, se los comenté muy brevemente, se los adelanté como un pequeño insumo a los autores y a nuestras invitadas, la idea de que yo voy a hacer 2 provocaciones iniciales con algunas imágenes, que las voy a pasar a compartir de inmediato, y me demoraré, no sé, 5 minutitos en contar un par de cosas en 2 temas gruesos que me parece que nos pueden permitir hacer una reflexión a propósito de las imágenes, los rayados callejeros, pero a propósito también de lo que hay detrás de eso, más allá de la manifestación artística, social, etcétera, cómo se está jugando las nuevas formas, o las viejas formas, o sea, es parte de la duda, del poder ciudadano, de los poderes alternativos, ¿cierto? Que es un poco lo que está ahí, como una pregunta abierta, ¿eh? porque no nos casamos, yo por lo menos, con ninguna tesis, ni necesariamente decir, no, es que ahora sí es la irrupción y la emergencia de los ciudadanos, van cayendo los poderes. Lo que sí está claro es que hay un pedido de acomodo y de crisis. Entonces, en ese contexto, vamos a compartir con ustedes esto, que es una pequeña presentación con algunas fotografías que les voy a mostrar ahora. Y saco mi torpedo porque si no, no funciona. Entonces, como digo, dos grandes temas. Voy a presentar uno
y abrimos la conversación. Es una conversación muy relajada, no son presentaciones, no es que les toque turno, así que abran ahí y en cualquier minuto también, por favor, Isquia, Ale, Julio, Alberto, interrumpan cuando quieran. Pero lo agrupé en un primer tema que podría ser algo así como el arte, la calle, el poder, ¿cierto? Entonces, hay aquí grafitis, estos obviamente son chilenos, esta idea del sin miedo, que va apareciendo. Agarré distintos, estos son cosas que fui sacando de Google, no hay nada propio. La idea, ¿cierto?, de los rayados como este tipo, que también juegan y conversan con formas más estilizadas, en este caso un stencil, hay distintas imágenes que empiezan a fusionarse y que le dan sentido, hay formas más clásicas, ¿ya? Esto, por supuesto, es a propósito del estallido social, pero tiene un formato un poquito más clásico, podría ser como una versión más popera, más nueva, igual de una lógica un poquito, no digo Ramona Parra en términos de su forma, pero de una representación específica, tiene ahí un horizonte de alguna manera pedagógico, propagandístico. Busqué también rayados diversos de otras partes, este me parece que es argentino, viva la anarquía, los rayados, muerte a políticos, policías, jueces, empresarios, es decir, también se categoriza y se van definiendo quiénes son de alguna manera en este caso, quiénes son señalados, políticos, policías, jueces y empresarios. La capacidad también, pongo rayados de este tipo, que son como los rayados así como feitos, sale uno nomás con una brocha y raya, no hay ningún afán estético. Entonces vamos desde lo estético hasta el mensaje. Este es de hace varios años, los tiempos en que estaba, tiene que haber sido los tiempos, claro, que estaba Macri, donde más se señala, que también tiene la capacidad la calle de señalar de manera nítida, y si multiplicamos el ejercicio, quiénes son los responsables. Clarín, Macri, Griesa, Griesa es el juez norteamericano en Manhattan, me parece que funcionaba, que es el que definió y el que persiguió hasta poco antes de su muerte. De hecho, terminó el juicio para que se pagaran los préstamos del FMI que se habían transformado en fondos buitres. Bueno, en fin, no entro en detalle, pero la lógica, ¿cierto?, de la calle de poder representar algunas ideas más políticas, estas que son más abiertas. Esto se ha replicado en casi todos, en muchos países, esta idea de la acción poética, ¿cierto? Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Me quedé en Bolivia a propósito de que llegué a esto. Entonces, estos son rayados en cambio como más clásicos, más antiguos. Aquí se nota que hay algún tipo de brigada detrás, ¿ya? Aquí sale un grupo político, un grupo social, y dice, ya, vamos a rayar la ciudad y vamos a llevar ciertos colores. Hay una definición, evidentemente. Eso, por ejemplo, en Chile está bastante en retirada. En otras partes todavía subsiste mucho más el rayado así político específico, a favor del Evo Morales. Y esto fue hace algunos años atrás, en los rayados que había para ver si aprobaban o no que Evo Morales pudiera reformar la Constitución para poder aspirar a un nuevo periodo. A Bolivia dile sí. Y por otra parte, pues, claro que no, en realidad es una intervención. Eso también es interesante en todo tipo de rayados, políticos, sociales, poéticos, de cualquier tipo, es que siempre hay la posibilidad de la intervención, y eso se ve mucho. Pero en fin, lo que quiero mostrar básicamente es que la calle en todas sus formas habla. Stop represión. Esto es un rayado, no sé en qué país europeo, no me acuerdo en este rato, puede ser, no sé, tengo idea, en Austria, pero es a propósito de los presos políticos o no, alguien tendrá que establecerlo, de Cataluña, Free Political Prisoners of Catalonia. Entonces, además, interesante, esas S de represión, como las S, como las SS alemanas, la Gestapo. Entonces, en fin, hay toda una serie de capacidades, ¿cierto?, de sintetizar tanto elementos simbólicos como de contenido más específico, más literal. Otros argentinos, Astor Piazzolla ahí con una de sus frases, en fin. Los abuelos saben más que Google. Esto tiene otra lógica, de ciertos llamados, de ciertas interpelaciones. Estos son rayados no en tiempos de crisis, sino en tiempos normales. La capacidad también de la pintura de ir cambiando, ¿cierto?, los significados. Nosotros no somos hippies, nosotros somos felices. En fin. Y en eso decidí juntarlo solo como una provocación, Isquia, Ale, Alberto, Julio, que bueno, me parece que en esto del graffiti propiamente tal, que me interesa igual porque más allá del rayado que se hace con plumón, por supuesto, en momentos de crisis, como fue en el estallido, donde salen miles y miles y miles a rayar, en tiempos más normales lo que hay sobre todo es el graffiti, el arte urbano. Hay incluso una
una definición, una diferencia entre el concepto, digamos, del mero graffiti y ya del arte urbano, es decir, la intervención del espacio público en los muros. Y en ese sentido, Banksy, artista urbano británico, es probablemente una de las cosas más evolucionadas, y me imagino que todos ustedes ya, todos y todas lo conocen. Hizo una pequeña selección solo para jugar un poco. Es uno de sus rayados más clásicos. Banksy empezó hace muchos años atrás con las ratas. Ese fue su primer leitmotiv, que no deja de ser interesante, más como construcción de una obra, ¿cierto? La idea de las ratas pequeñitas, eran stencils de este tipo, puestas en diferentes partes, y por supuesto después fueron variando. Ya las ratas empezaban a ser como esa, que está puesta una especie como un paradero, esa rata con un antifaz y con un cuchillo cartonero a modo de asalto, que se confunde en la lógica ciudadana. Banksy en ese sentido tiene una capacidad y una mordacidad, yo creo, superlativa. Las ratas en el metro de Londres, mucho de eso, stencil. Siempre se dudaba si Banksy es una persona, es un colectivo, etc. Es una duda que sigue hasta el día de hoy, que para estos efectos es más bien irrelevante, pero hay un sello. Las ratas fueron un motivo muy potente, porque además las ratas juegan mucho, es decir, pueden ser una cosa delincuencial, te hablan de los bajos fondos, pero de repente ya una rata gigantesca, de 2 metros de alto, que está como un turista tomando fotos. Es decir, la cosa de los íconos, de cómo se deshacen y van cambiando y van mutando. Eso de hace poco, este fue a propósito del día San Valentín, del 14 de febrero, entonces, en unas interpretaciones que no son obvias. Nuevamente ahí interesante esta cosa, digamos, como del arte, de la política, del poder, de los significados más difusos. Y esta, que solo me quiero detener en esta para comentar, que me parece que aquí hay es uno de los grafitis quizás más relevantes, porque según varios quienes han analizado más en profundidad la obra de Banksy, de alguna manera esto es por la metáfora de poner la basura bajo la alfombra, como una metáfora universal que todo el mundo conoce, pero en este caso es el muro. Entonces, de alguna manera se esconde la realidad detrás del muro, y uno podría continuar la idea de, bueno, entonces nosotros la vamos a poner sobre el muro. Este es uno de los clásicos de Banksy. Esto también, imágenes que tienen una capacidad de conmoción del humano muy profunda, es decir, estas banderitas como de fonda, ¿cierto? Como 18 de septiembre en versión británica, pero donde está un niño claramente de rasgos inmigrantes trabajando para que esta alegría surja. Cosas como esta que dejan en realidad siempre así como ¡pah! Golpean un sentido profundo de humanidad. Una niña francesa aspirando gases lacrimógenos. Y las últimas fotos que muestro antes de ya abrir la palabra, estas que son una serie de rayados que los hace en Cisjordania, no sé si algunos en Gaza, pero fundamentalmente en esa zona, y además en el muro que construyó hace algunos años Israel para impedir, digamos, la entrada a un muro alto, para impedir la entrada de palestinos, para segregar en realidad en su propio territorio, esa es la verdad. Y bueno, las imágenes, esto que también es una de las obras más conocidas, una paloma de la paz, ¿cierto? Con chaleco antibalas y siendo, digamos, con una mira de fusil. Además, hacerlo en esa zona, bueno, y aquí está, estos son parte de los grafitis más poderosos que hacen en este muro, donde aparecen distintas imágenes que tratan de abrir y de mostrar que hay otro mundo más allá, digamos. Como ese, digamos, la idea de que hay una playa al otro lado y que hay niños jugando. Y esta que es la más icónica de toda esa serie, que es la niña con los globos, que trata de elevarse y por lo tanto de superar este muro, que además cobró también relevancia después con todo lo que pasó hace 4 años atrás, o en estos últimos 4 años, con el tema de Trump y el muro México-Estados Unidos, en la frontera. Y la última imagen que dejo, y ahora sí, guardo silencio, para mostrar cómo también la capacidad de salir de las construcciones políticas, de alguna manera los mensajes más evidentes, más clásicos, y una imagen como esta, que es mucho más disruptiva, es decir, un niño en su dolor, pero ¿cuál es su dolor de este niño? El dolor es que tiene ahí un móvil en la mano, que finalmente hoy en día los celulares son básicamente la extensión de la persona, y bueno, está sufriendo porque no tiene likes, no tiene seguidores, nadie le habla, no existe. Entonces esto es como un sufrimiento postmoderno,
no sé, será 3.0, 4.0. Bueno, ahí obviamente hay una filosa ironía. Eso es lo que quería dejarle, chiquillos, en esta pregunta, que se las dejo así, de desordenada, respecto a cómo quieran entrarle a este gran tema de la calle, del arte callejero, el arte urbano, como un lugar de encuentro importante de significados. Si nadie habla, me voy a la cresta. Sí, bueno, yo voy a asumiré el reto No, de no, abordar no, el... no, El no, palo no. blanco, No, el palo yo estaba blanco. pidiendo la palabra con mi dedito Ah, parado, así que no, es vamos a que tienes que partir por meter la las cuchara, pues no, mujeres. Igual que en la no televisión. no te Sale veo, Sorry, no te veo. con sorry. su dedito. Sí, yo por ordenada estaba pidiendo mi turno y Adelante. No, como nadie me adelante, dio la por favor, palabra, saltó Alberto ahí. Me encanta. por Ya. favor. Yo solamente Bueno, estaba llenando el posible vacío, sí, no, pero es no que, hacía más que eso. mira, aquí en Gringolandia me enseñaron que cuando uno hace clase y hace una pregunta, tienes que esperar 20 segundos para que respondan los que no hablan nunca. Porque si tú le das la palabra al primero que habla, siempre va a ser un hombre. Entonces, te paso el dato. Ya. Eso también es violencia de género, Alejandra. Violencia de género total. Sí, si la violencia de género puede Micromachismo. ser en ambas direcciones, Sí, Alejandra. total. No, yo aquí te aporreo nomás. No me importa nada. No, si todo es broma. Sí. Sí, no sé. Mira, yo quería comentar de esto porque me parece que en Chile, sobre todo en un ámbito más hipster o progresista, estético adicto, tendemos a hacer la diferencia entre graffiti y rayado, entre arte y mugre. Yo creo que lo que ha pasado en el estallido es que una forma de ser y estar en el mundo y de comunicarse o de expresarse llegó a la avenida más vistosa, que es la Alameda. Antes esa estética estaba y siempre ha estado en los extramuros, donde se confunden arte y mugre, o lo que nosotros denominamos como mugre, o rayados ininteligibles, o el famoso pene, ¿ya? Que estaba siempre en la silla de la micro cuando uno se subía, o pico palquelé, o digamos, el pene siempre está diseminado en toda suerte de superficie, sobre todo en tiempos, diría yo, de no crisis. Ahí está el pene ahí amenazante o chistoso, gracioso en cualquiera de sus formas. Y en tiempos de crisis, al pene se le agregan los contenidos políticos y yo creo que en esta mezcla popular, como es el mundo popular, que a veces sale súper artístico, sale súper poético y otras veces pura rabia, raya y manchón. Yo quería ponerlo en perspectiva, creo que esta es una conducta humana ancestral. Y como muestra, les traje, yo me imagino que los que han estudiado más este tema ya lo conocen, pero les quería leer unos rayados que sobrevivieron en Pompeya gracias a la erupción volcánica que detuvo el tiempo en esa ciudad y que dejó las cosas intactas. Y ¿dónde lo dejé? Algunos de los rayaditos que hacían los niños allá. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Como: llorad, chicas, mi pene ha renunciado a vosotras. Ahora perfora el trasero de los hombres. Adiós, maravillosa feminidad. Otro, que está bajo el dibujo de un hombre con nariz grande en casa de Citaris. Amplicatus, sé que Ícaro te sodomiza. Salvio lo escribió. Teófilus, no hagas sexo oral con chicas en los muros de la ciudad, como los perros. Este otro está escrito en un espacio religioso. Un pequeño problema se hace grande si se ignora. Y yo creo que
que lo que sucede, o sea, ¿por qué es tema? ¿Por qué aparece el rayado o el graffiti como tema o como tema político? Es porque hay una resistencia basada en la propiedad privada. ¿De quién es el muro? Y es lo que ha pasado como en Laferte, ¿no? ¿De quién es el muro y quién tiene el derecho a escribir sobre el muro? Y hay, por supuesto, un movimiento de resistencia que tiene que ver con lo decente o lo deseable, donde el muro es liso o está pintado de un solo color, el color que desea su dueño, pero no es de nadie más. A mí siempre me llama la atención que en Chile se pintaban muros para decir no rayen este muro. Sí. Era un rayado que decía no rayen. Pero creo que esa es la subversión. En el fondo es el apoderamiento de los muros que no estaba permitido tocar. Y creo que esa fricción todavía existe y es una fricción política y tiene todo que ver con también el descontento general hacia las élites y hacia los abusos. No creo que la parte estética o tratar de interpretar cuál es el rayado que nos gusta y cuál es el que queremos proscribir no tiene ningún sentido en el momento, sino que lo que tiene sentido es la manifestación de ese grito donde no debiera ser escuchado. Eso me parece a mí. Isquia, Julio, Alberto, el que quiera se tira a la piscina. Dame ahí la palabra, Darío, por favor. Juegue. El comentario de Alexandra, que me parece súper pertinente, porque en realidad el leitmotiv, la motivación actual, por lo menos un gran número de grafiteros. Yo puedo decir que trabajé con varios cuando me dediqué por harto tiempo a la gestión cultural. Se escucha un poquito bajo, Julio. Si podías hablar más fuerte, mejor. No, ahí sí, tengo problemas con el micro. Ahí está mejor. Tú me avisas, Darío, si me estás escuchando, ¿ya? ¿Sí? Lo que te decía era que con la experiencia que yo he tenido trabajar con varios grafiteros, me dediqué harto tiempo a la gestión cultural, precisamente la motivación del grafitero es subvertir, digamos, la norma invisible que hace que las cosas, digamos, no pasen en la calle. O sea, la calle tiene un tipo de norma, esto lo decía Giannini, ¿no? El filósofo. Hay un tipo de norma, digamos, que es una norma que todos tenemos internalizada, pero que no está escrita en ninguna parte, y es que tenemos que saber comportarnos en la calle, ¿no? Es decir, no podemos pasarnos luces rojas, ¿cierto? No podemos andar desnudos en la calle. Ustedes se recordarán, ¿cierto? La famosa casa de vidrio acá en Chile, lo que generó por la desnudez, ¿cierto? En ese espacio público. Y también, y Giannini lo decía, no pintarrajear las paredes, digamos, ¿ah? Porque se transgredía la norma y genera alteraciones, digamos, en el transitar de las personas, porque ese transitar está en función, digamos, del consumo, digamos. Estamos hablando de ciudades que son ciudades hechas, digamos, desde el punto de vista del capitalismo del consumo. Entonces una persona tiene que transitar, digamos, de un punto a otro, y lo único que tiene que llamar su atención, por decirlo así, es la comunicación venida de lo comercial, digamos, de una oferta, ¿no? Del comercio, ¿ah? Y del comercio establecido, porque ya vemos lo que pasa, digamos, con lo ambulante. Entonces, el grafitero, ¿cierto? El arte en este sentido lo que hace de alguna manera es transgredir esa norma e imponer, digamos, de alguna manera, tratar de poner, digamos, en la calle como, si se quiere, como medio de comunicación, otra narrativa, digamos, ¿sí? Pensando, digamos, de que nosotros los seres humanos somos, digamos, narradores, digamos, si se quiere, digamos, por naturaleza. Hannah Arendt, por ejemplo, la filósofa alemana, decía que nosotros teníamos dos nacimientos: el primero, el biológico, ¿cierto? Y el segundo, el momento que nos dábamos cuenta que podíamos contar nuestra historia, o sea, que nos podíamos narrar a nosotros mismos, ¿sí?
Eso llevado a la pared, digamos, llevado a un lugar, digamos, donde está prohibido, digamos, tiene una potencia muy grande, es muy político. Ahora, en términos, digamos, de lo que significa el arte propiamente tal, la discusión es muy grande respecto a si hay un arte político o no. Hay filósofos que plantean que todo arte es político, digamos, Jacques Rancière, el filósofo francés, dice, bueno, todo arte es político. Yo me imagino que todo arte político debe ser así, porque no me imagino que un arte no sea hecho en función de alguna, de algún aspecto de la vida, del mundo, digamos, ¿no? O sea, el arte está hecho, digamos, en, en, en el lugar, digamos, está de alguna manera situado, y esa situación que vive la hace de todas maneras política, y además está conformado, digamos, por toda una estructura sociopolítica, incluso con personas que tienen la voz autorizada para decir qué es arte y qué no es arte, digamos. Entonces, evidente que en ese sentido, claro, puede ser todo arte político, el de Banksy, por ejemplo, pero también ahí habría que ver si es que este arte, en la medida que es político, si es que tiene, digamos, alguna dimensión crítica, porque puede haber, digamos, arte que no tenga ninguna dimensión crítica, digamos, que esté más enfocado en la estética, ¿no? Y nosotros podemos ver murales de ese tipo, digamos, repartidos por todos lados, que están más enfocados en la estética, y bueno, cuando no hay crítica y solo estética, entonces es un arte decorativo. Pero cuando hay crítica, entonces a lo mejor ahí estamos hablando de arte político, ¿no? Y ahí, digamos, hay toda una discusión de cómo vamos a leer ese arte, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú mostrabas las fotos de Banksy, mostraste esta, la persona que está barriendo, ¿cierto? Está recogiendo esto y estando debajo o detrás de las paredes, se me vino al tiro, o sea, no se me vino a la mente ninguna imagen política. Lo que se me vino a la mente fue una canción muy antigua que dice, detrás de las paredes, que ayer están levantado, espero que respires todavía. Se me vino esa canción a la mente. Bueno, porque el arte tiene eso. El arte tiene una... Conecta. Claro, pero una conexión con una subjetividad, que es una singularidad, que es individual, ¿no? Entonces la pregunta también ahí es si es que el arte político puede, digamos, producir subjetividades que nos unan, digamos, como colectivo, como organización. Buen punto. Alberto Isquia, o Ale, pueden meter la cuchara, no hay orden. Isquia, se no sé, Alberto. Dele. No hay problema. Primero, en realidad estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban recién y sobre todo esta cosa como más de los orígenes, más antropológico, de esto de intentar impregnar o impactar por medio de la expresión en las calles, en los lugares que es tan nativo de la humanidad, de existir, de decir algo. Hoy día tenemos otros instrumentos, redes sociales, para poder reconocernos, pero sin duda uno también tiene una perspectiva histórica personal al momento de analizar lo que ocurre en torno a los rayados más territoriales. Y tal quizá como algunos de los presentes, evidentemente yo tengo una añoranza que tiene un poco más que ver con ese muralismo político más clásico que uno conoció y que le gusta tanto, esas gráficas, sobre todo quienes tuvimos algunos orígenes cercanos al Rogerío con la Brigada Ramona Parra, muy del Mono González, y estuve desempolvando algunas cosas y me acordaba que en esa época que uno estaba muy pegada con esta onda, yo había tenido este libro muy bonito que se llama Un grito en la pared, que hace justamente el análisis un poco más político de cómo en distintas etapas de la política reciente en Chile, y lo divide en 3 áreas, mostrando también cómo se emulaban en quizás justamente lo que mencionaba recién Julio, que era eso más clásico, que uno miraba en donde lo divide en 3 etapas, en donde además las gráficas eran muy distintas y los mensajes era muy conocido o muy
muy similar a lo que uno podría ver cuando recorre Cuba o otros países que tenían también este tipo de gráficas muy emulantes también como de soviéticas y otras cosas, de esa revolución en libertad entre el 64 y el 69, de la vía chilena al socialismo, UP total, y después el rol que tuvo en el exilio y la lucha de los derechos humanos. Pero sin duda, a mí como persona natural, yo que estoy muy alejada de esta área, ustedes comprenderán que es un área absolutamente alejada, pero quería comentarles también cómo me tocó vivir como ciudadana esto de la expresión en las calles. Yo crecí en la comuna de Maipú, y en mi adolescencia, como muchos de acá quizá que sean contemporáneos a mí, vivía en nuestro colegio, la gran mayoría de los jóvenes eran hip hoperos y todos tenían su tag y todos rayaban murales y buscaban tanto su identidad como también retratar en las calles, muy emulando a la política como más, o a las prácticas más bien norteamericanas, este ánimo de dejar marcado en el territorio su existencia y compartir con otros, manteniendo algunos códigos, por ejemplo, que a veces no se respetan y que tienen distintas lecturas también políticas, por ejemplo, no rayar encima de un graffiti de otra persona o respetar el arte que hacía alguien que era un arte callejero, autodidacta, con muy pocos recursos. De hecho, tengo fotos de algunos de los grafitis que hacían mis compañeros de colegio, algunos muy buenos que tenían mucha capacidad y otros absolutamente malos y terribles. Pero y estas cosas nocturnas, buscar, intentar rayar distintos lugares, que creo que es interesante también cómo se desarrolló en un periodo de, justamente como señalaban quienes me antecedían, no conflicto político. Ahí el contenido era más bien el de autoidentificación, y creo que es muy interesante cuando esto empieza a impregnarse dentro del escenario político por el que vivimos hoy, y estoy muy de acuerdo con lo que refería Alejandra. Ya no era el rayar el tag o no era rayar el pene, sino que hoy día es Pacos culiao, Piñera, no sé qué, renuncia. Está esa necesidad de dejarlo impregnado en la calle, pero también de decirlo, y creo que eso es interesante en este contexto, pero que también evidentemente de rabia, cómo lidiamos con eso en esos espacios, sobre todo para quienes viven evidentemente ahí. Nosotros yo voy a la Alameda, paso por esas calles, evidentemente yo no vivo ahí, entonces quizás no me produce un conflicto personal, pero me imagino que muchos de esos vecinos que viven en esos espacios también tienen que lidiar con esto, o por ejemplo con la transgresión, que también podría tener un trasfondo político, que es rayar una escultura, rayar una obra de arte. Hoy día nos ha pasado con estatuas que para muchos de nosotros no tienen un simbolismo cultural, pero sí podrían tener un simbolismo político. Rayar, no sé, la estatua de Allende en La Moneda, uno lo va a ver como un contenido político de expresión, y también hay que ir ponderando, más allá de que estamos en una crisis, cuáles son esos límites o cómo logramos que esta expresión de la calle también conviva, porque estuve revisando otras épocas y creo que en los 90 estuvo muy de moda hacerle la guerra a este que ya no tenía contenido político, sino que era más bien de los hip hoperos que rayaban las calles, y esa fue una agenda política de los alcaldes de la época, que era volver al orden, volver a los muros blancos, y que eran absolutamente punitivas, y otros que representaban a los territorios más populares, que también se hicieron cargo de esa ansiedad de expresión de la juventud, y en vez de irse por el área punitiva, intentaron crear espacios de expresión de esos jóvenes, abriendo muros, creando talleres, como reorientando. Me imagino que en este escenario va a ser una cosa muy compleja, pero creo que va a ser interesante saber qué pasa con esta energía, con esta pulsión,
que está hoy día en las calles. Creo que quienes hemos visitado esos lugares en la ciudad es algo muy hermoso, uno le saca fotografías. Bueno, tenemos el libro de Darío y de Julio que nos dan cuenta de eso y del trabajo que hay detrás, pero sí está como quizá volver a también protegerlo, resguardarlo y quizá empezar a incorporarlo dentro de la sociedad sin que nos cree un conflicto que creo que en algún momento va a llegar, que tal como nos ha pasado con el conflicto con el gobierno, con la propia estatua de Baquedano. Sí, buen punto. Pero la estatua de Baquedano. Alberto. Sí, mira, yo creo que me acordé a partir de lo que escucho de una conversación que partimos juntos, Darío, con Camilo Salinas, y después seguido conversando ahí con Camilo, y desclasifico un poco la conversación porque es pertinente, pero que tiene que ver con el hecho de cómo entender entonces este proceso, el estallido, los rayados, la dinámica social dinámica en el sentido intenso del término, o sea, como proceso, pero también como dinamismo, como velocidad, como un frenesí que es el que hemos vivido en el último tiempo. Y lo conecto con la problemática que nos da origen a nosotros como proyecto, que es retomar la discusión sobre el poder, en el fondo, retomar la discusión sobre el poder y no quedarse en una especie de misa, ¿ya? En la cual sencillamente bosquejamos nuestro malestar o nuestro bienestar, pero siempre entendiendo que en el fondo el poder reside en otro lugar. Y en ese momento, en la conversación con Camilo, estábamos conversando porque nos entusiasmamos, no fue muy difícil, pero nos entusiasmamos con la idea futura, que faltará un buen tiempo para ello, de hacer una ópera en el marco del proyecto. Y dentro de eso la idea era jugar con cómo conectar, digamos, el proceso actual de Chile, el estallido social, lo que viene después, con la posibilidad de entender la dinámica del poder. Entonces, en el fondo, si uno va a la filosofía de fondo del libro de Mario Puzo y después la película de Coppola, las películas de Coppola, tienen que ver con esta idea de un niño que depende del libro, la novela tiene 9 o 12 años, pero es un niño que está condenado a muerte por algo que no hizo, pero no solo por algo que no hizo, sino por algo que le hicieron. O sea, le mataron al papá, le mataron a la mamá, le mataron al hermano, y por eso está condenado a muerte. Es culpable porque le hemos matado a su familia. Que tiene mucho que ver probablemente con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en distintas dinámicas, en las distintas dinámicas de las relaciones de poder establecidas en Chile. Cosas que pasan en el sur, en la Araucanía, donde la culpa es haber tenido la culpa siempre sin saber cuál es la culpa. Entonces, y esa dinámica en la cual de pronto la única forma de reacción es la reacción disruptiva, que en alguna ocasión, cuando es demasiado disruptiva, logra tener poder. La reacción disruptiva normalmente te debilita más, pero cuando es demasiado disruptiva, puede llegar a ocurrir que te fortalezca, porque puede llegar a transformarse en una interpretación que le da sentido a muchas personas, y como ocurrió entre el 18 y el 25 de octubre, ¿ya?, del 2019, no el 25 de octubre del año siguiente, sino que el 18 y el 25 de octubre del año 2019, se produce entonces una dotación de sentido a partir de los hechos ocurridos, con una marcha gigante y con una búsqueda de significaciones. Y ahí aparecen los muros como un canal de manifestación de esa significación. Entonces, es una sociedad que desde el año 1830, si uno lo quiere datar, porque está efectivamente así, del año 1830, se le dijo, mire, algún día le vamos a pasar el poder. Esto es casi textual, ¿eh?
Algún día les vamos a pasar el poder, pero todavía no, porque no están en condiciones. Entonces vamos a educarles, vamos a generar las condiciones para que mañana puedan tener el poder y luego les vamos a pasar el poder. ¿Ya? No queremos que ustedes dejen un desastre. Hay versiones de esto que se hicieron con buena intención, no tengo ninguna duda. Hay otras que se hicieron deliberadamente con mala intención. ¿Ya? En el primer lado, evidentemente, está Andrés Bello. ¿Ya? En el segundo lado, evidentemente, está Portales. Entonces, pero las dos cosas llevaban a lo mismo. Y la única forma de responder a esos poderes es construirte alguna clase de poder secundario, un poquito en la perversión, no la perversión en el sentido horripilante que le damos normalmente, sino que la perversión que es tener una conversación que está fuera por completo y que de alguna manera ocupa el discurso oficial para darle la vuelta. La forma de perversión, por ejemplo, una forma clásica de perversión, que normalmente está asociada, por ejemplo, a las mujeres, de hecho, es el concepto de brujería. La brujería nace como una forma de responder al poder masculino. Nace como una forma de decir, o al poder oficial. En el Renacimiento es muy fuerte la brujería, y por hombres y mujeres, por pueblos enteros, que están tratando de decir, vamos a cuestionar por ejemplo, vamos a cuestionar la religión oficial. ¿Cómo va a ser que Dios es más grande que el diablo? Si es evidente que el diablo tiene una presencia enorme en la historia. Entonces, o no será, decían los perversos, ¿ya? Impugnadores, débiles, que estaban buscando poder, decían, bueno, pero no será que el Jehová que es mencionado en la Biblia en realidad no es Dios, ¿ya? Porque si Jehová está a cargo del mundo, y el príncipe de este mundo es Satanás, entonces Jehová es Satanás. ¿Ya? Eso pasó sur de Francia, norte de España, eso era muy habitual, esa discusión. Varias hogueras, me imagino, varias hogueras tiene que haber habido ahí. Varias hogueras, grandes herejías de la época. Bueno, todo eso, en estas mismas tierras donde estoy, mi abuela es de esta zona, entonces me contaba siempre la historia de cómo entonces el alcalde de un pueblo ya había tenido una enfermedad rarísima, extrañísima, que era evidente que las comunidades indígenas habían puesto allí, y eso era un poder, porque ese poder te daba protección, porque en la duda de aplicar el poder contra un poder metafísico, siempre decimos, el poder más importante es el metafísico, el que no necesita expresarse materialmente. Entonces, bueno, en ese contexto creo que el muro tiene mucho que ver con eso. O sea, lo que significa para alguien que siente que el mundo se está convirtiendo en algo que no le gusta, lo que significa levantarte en la mañana y mirar el muro del frente y que te recuerden eso, es muy poderoso. Es muy poderoso. Y ese es el sentido del muro. El sentido del muro es uno de los sentidos. Uno de los sentidos es la relación con tu entorno, que es una cosa muy simple, que es lo que decía Alejandra Matu. O sea, a ver, en los muros no hay hijos naturales e hijos legítimos. O sea, todos los muros son muros, todos los muros son de la ciudad. Efectivamente hay cosas que nos parecen más bonitas y otras que nos parecen más feas, pero no estamos en eso. De eso no se trata la conversación. Y si se trata, sabemos que no se trata de eso, porque ha pasado cosas como la que pasó formidablemente justo antes del estallido en el barrio Las Tarrias, donde la comunidad se organizó, hizo un muro súper lindo, un diseño, todo el cuento, la municipalidad le dio permiso por 3 meses y después fueron a borrarlo, ¿ya? Y la gente encima del borrón, ¿ya?, indignada, empezó a rayarle. ¿Por qué borran esto que había sido integrado en el barrio? Es que el permiso tenía 3 meses. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no eres capaz de entender que eso ya era parte del barrio? Entonces, no. Y después fue ese mismo edificio objeto de justo lo contrario de lo que querían buscar entonces del edificio blanco y templado, sino que, entonces, ese destemple es la búsqueda, en el fondo, de este poder perdido, de alguna manera, es la búsqueda de un recurso, es inventarse un recurso allí donde no hay. La reivindicación de Bansky es una señal de época. O sea, Bansky probablemente en 20, 30 años más va a ser el símbolo de esta época. Porque comprender la importancia en medio de la sociedad del espectáculo
del anonimato y no de la presentación, y del muro, ¿ya?, por sobre la obra. En la última Bienal de Venecia se fue a pasear a Venecia, se sacó la foto afuera de la Bienal, ya con unos cuadros, como típico cuadro de vendedor de cuadros de ciudad, así como unos cuadros de la misma ciudad de Venecia, que seguramente había comprado los mismos artistas de la zona, ¿ya? Y se sentó allí a vender cuadros frente a la Bienal de Venecia, ¿ya?, en una señal simple, con una foto simple. Entonces, ahí está el discurso político y esa es la gracia. Entonces, la gracia justamente es cómo construimos discurso político, y esa es la búsqueda de quien tiene que construir su propio poder desde la nada. Y yo creo que Chile estamos viviendo ese proceso, que es muy complejo, porque además puede fracasar, obviamente, pero es distinto. Cada éxito y cada fracaso en un proceso en el cual tú estás aprendiendo, a un proceso donde no solo te habían quitado el poder, sino que te habían quitado el aprendizaje, que es una cosa que normalmente es más grave. Yo, para continuar con la misma reflexión que está, y ahora aún más breve, justamente para ligarlo con lo que ha sido el estallido social, la expresión específica, lo que ustedes hablaban, en el fondo lo que quiero hacer es aterrizarlo, pero con una perspectiva, porque hay múltiples posibles perspectivas que uno podría hablar. Entonces, en la idea de no quizás llegar a las conclusiones que podrían ser, o a las reflexiones que podrían ser un poquito más nítidas, más obvias, más visibles, y que podrían incluso ser más estimulantes en el sentido de contar, por ejemplo, cómo los muros y las distintas expresiones individuales, etcétera, fueron sumando en un despertar de lo político en Chile, cosa que seguramente es cierta y lo estamos viendo en mayor o menor grado, pero algo de eso está. Yo creo que todos aquí seguramente estaremos más o menos de acuerdo que este Chile, respecto del de hace 2 años atrás, es un Chile que está más politizado, con la gente más activa, etcétera. Podría haber conclusiones de ese tipo, pero pensando en algunas que son un poco más complejas y contradictorias, porque parece también interesante no perder de vista, más allá de la acción que cada uno haga en el día a día, no perder de vista también el espíritu crítico, es esta idea de la sobresaturación de la palabra y lo que podría significar. Entonces, solamente ahora sí, parte del registro, algunos de los cuales están en el libro, pero que nos hablan, insisto, de esta expresión ciudadana del muro sobresaturado, y qué es lo que está diciendo eso. Entonces, yo aventuro sencillamente una explicación muy básica, es que en realidad pareciera que, porque uno entiende siempre, la Ale mencionaba, la Isquia también mencionaba como el pasado, como la Isquia, por ejemplo, que enfatizaba mucho el tema de los Ramona Parra, etc. En general, el ejercicio del muro para entregar una idea, ¿cierto? La idea de voy al muro, me puse de acuerdo, tengo una cierta idea, una demanda, un anhelo, puede ser más literal o más metafórico, menos específico, pero de alguna manera voy y lo pongo en el muro porque es mi canal de comunicación. He optado, ya sea porque no tengo cabida en los medios tradicionales, porque nadie me lee, porque no me publican en el diario, o sencillamente porque lo prefiero, pero voy y comunico una idea. Pero lo que nosotros vimos mucho, y ustedes que tienen también el libro lo relatamos bastante, que hay mucho de esto, es decir, una intervención del muro que en realidad cuesta, es un proceso para el lector, para el transeúnte, ver qué es lo que se está comunicando. Parece que en realidad el mensaje no tiene tanto que ver con lo que está escrito, sino con la configuración. Entonces, estos muros absolutamente sobresaturados de mensajes que cuesta distinguir unos de otros, pero que van más o menos en la misma dirección, pero que, en fin, que como que no conversan. Entonces, la pregunta es, pareciera, o lo tiro como una hipótesis chiquitita, pareciera que en realidad no hay intención y no hay... Lo relevante no es tanto comunicar una idea como expresar que un sentir, una rabia, o como quizás diría Alberto, un malestar, ¿cierto? En realidad, porque esto, por ejemplo, un muro como este o los que estoy mostrando, de verdad sería poco posible, porque hay rayados de esto llenos de tags o ciertas cosas así más como de ir, pero la cosa como del mensaje político, esto era poco probable hace 20 años, 30 años, 40 años atrás, porque en realidad uno, cualquier brigadista, cualquier grafitero, cualquier persona que sale, busca un muro limpiecito donde lo que yo voy a poner, la palabra, la consigna, se lea con claridad. Y aquí en realidad lo que hay son muros en que cuesta leer con claridad. Entonces, yo no sé, lo dejo ahí como una provocación también para
para ustedes, chiquillos, un poco lo que se ve, ¿ah? En muros que están, cualquier espacio ocupado para expresar, al parecer, un malestar, independiente que en realidad el lector ni siquiera sea capaz de distinguir exactamente qué es lo que estoy rayando, a quién estoy efectivamente acusando de los males. Como que de alguna manera esta intensidad fue muy característica de los primeros días y las primeras semanas, cuando mucho. O sea, esto fue muy intenso en las primeras, ahí no voy a ahondar ahora en una idea, pero tenemos algunas pruebas, por decirlo así, que ya luego de las primeras 2 semanas del estallido, ya bajó considerablemente la cantidad de irrupción y de ocupación del espacio público mediante los rayados. Es decir, la intensidad del estallido, si bien sus ecos fueron pasando los meses, incluso ya a esta altura del partido este año y 3, 4 meses, hoy día es 18, 1 año y 4 meses se cumple hoy día el estallido, pero en realidad la intensidad de este discurso medio inespecífico parece que está concentrado en los primeros días, en las primeras 2 o 3 semanas del estallido. Estos muros, ustedes los conocen, en fin. ¿Qué uno puede distinguir ahí? Cuesta. Hay que hacer un ejercicio de abstracción. No está pensado para que se pueda captar de manera fácil. Bueno, y dejé esta fotografía final, que esta sí es una performance, una acción de arte que se hizo de un grafitero que copó justamente esto no es en Chile. Eso quería mostrarles, compartir un poco para abrir la pregunta respecto también cómo miran, ya propiamente llegando a Chile, lo que fue el estallido y estas expresiones individuales, ya no mensajes definidos por una organización, por un partido, por un movimiento, ya no liderazgo detrás de esta expresión, sino ciudadanos, probablemente es cosa de ver las letras, la gran mayoría de ellos que por primera vez agarraban un plumón, un lápiz, una lata de spray, un tarro de pintura para pintar en la calle. Yo creo que la gran mayoría de los que vimos fueron eso, gente que por primera vez salió a expresar a la calle. Isquia, Ale, chiquillos. Ale, juegue. Ya, voy a hablar rápido antes que me... No, ni rápido. Yo creo que si uno lo mira con esa perspectiva que tú lo estás haciendo del pasado, creo que no se puede comparar, o tal vez sí hay algo que había en el pasado y que ahora no hay, que es pluralismo, por ejemplo, en los medios de comunicación. El muro era ocupado con cierto orden por los partidos políticos, pero tampoco, tal vez porque no había esa sensación de que nadie te estaba escuchando. Había muchas, por lo menos hasta antes del golpe, o por lo menos desde mediados del siglo XX hasta 1973, progresivamente se fueron abriendo los espacios de expresión artística, musical, callejera y mediática. Entonces, esa sensación de tapón que tiene que saltar, tal vez no estaba tan presente como empezó a suceder después del golpe. Me imagino que en los primeros años no debe haber habido ningún rayado, o muy pocos. Lo que yo recuerdo es que a partir del 78, 79, como que el rayado empieza a aparecer paralelamente con la acción política. Y efectivamente algunos rayados seguían la estética de los 70, pero creo que esa estética dejó de representar a la juventud chilena, porque no hubo link. O sea, esa memoria la mantuvieron los sobrevivientes de ese periodo, pero no los hijos, no los jóvenes, no los que nacieron en dictadura, que empezaron con esta onda más anárquica, más hip hopera, de rayar por rayar, sin que nadie te mande, el rayado como manera de expresión. Y yo creo que alguien decía ahí que el rayado era el diario del pueblo. Yo creo que el rayado es la carta al director del pueblo. Es la reacción al mensaje que te llega de arriba, oficial, y a cuya carta nunca hubo respuesta. O sea, si alguien alguna vez se animó a mandar una carta al director
en los 80, 90, 2000, primero tenía que tener máquina de escribir, antes de internet, ¿no? Máquina de escribir, estampilla, todo, mandar la carta, y había un editor o editora de cartas que seleccionaba qué cartas se publicaban y cuáles no, y siempre se publicaban las cartas decentitas, no las cartas salvajes o llenas de garabatos. Entonces, de alguna manera, y también había que saber usar el lenguaje escrito, que me parece a mí es una de las grandes barreras en Chile. O sea, en Chile hay pocos analfabetos, pero sabemos que el analfabetismo es una barrera muy baja. Hay muy pocas personas, menos del 50%, que pueden usar el lenguaje para expresar una idea, un argumento. Entonces, a esas personas les queda la emoción pura, o lo verbal, lo oral, que está muy desprestigiado en nuestra sociedad, pero que para mí, en mi opinión, lo oral es el modo de comunicación predominante hoy día, pero no lo queremos reconocer, todos queremos decir que nos comunicamos por escrito. Entonces, cuando se cruzan todas esas cosas, y además nadie te responde las cartas al director, sales a rayar, y yo creo que el dónde se raya es el mensaje de poder. Porque cuando tú rayas, y yo he visto esos muros hiper rayados siempre en la periferia, siempre han estado en Estación Central, en Lo Hermía, donde hay cualquier muro más o menos despejado, se raya. Y está el viejo de la botillería o el viejo del almacén, que es el momio del barrio, pintando todos los meses el rayado para sacarlo. Y es la pelea del muro blanco contra el rayado, y siempre gana el rayado porque el muro blanco no dura. Pero en otros sectores donde hay más poder coercitivo, por supuesto que el muro blanco era la regla, sobre todo a partir de los 90, yo creo que eso es lo que ese es el espacio de poder. Se ha subvertido ese orden, y se tomaron esos muros para decir todo y nada, digamos, que coincido contigo que no es un mensaje, pero sí es el mensaje. El rayado es el mensaje, en sí no mismo. las palabras, claro, en sí mismo. Interesante. El rayado es el mensaje de que aquí estoy y te rayo el muro. Es como se dice entre los delincuentes, te pifio el paño. Tu cara tan bonita, tan ordenadita, te la voy a pifiar. Y yo creo que ese es una manifestación, es una acción de violencia política. Es violento porque pretende ser violento, no quiere ser lindo, no quiere gustarte, no quiere insultarte, quiere golpearte en la cara y quiere pifiarte el paño. Yo creo que esa lucha es la lucha eterna de la que hablaba Alberto en Chile, de las clases gobernantes que siempre han tratado al pueblo como incapaz de gobernarse a sí mismo, y solo instinto salvaje, incontrolable. Y yo creo que esa manifestación de sí, soy salvaje, sí soy incontrolable, sí te voy a rayar tu muro, pero igual el poder es mío. Creo que esa conversación no la tenemos normalmente, porque la conversación política que tenemos tiende a ser domesticada. Tendemos a conversar domesticadamente, y digamos también para que nos acepten en el debate político tenemos que decir que no somos violentos, que rechazamos toda forma de violencia. Entonces queda fuera el muro de nuestros análisis, queda fuera el rayado, el insulto, el pico papiñera, todo eso queda fuera, como si no existiera. Y yo creo que es un problema político ignorarlo. Creo que es un problema político porque tiende a reproducir esta idea de que hay gente compuestita, educadita y mejorcita que tiene que gobernar al pueblo, sea con ideas de izquierda o sea con ideas de derecha. Buen punto. ¿Quién agarra el hilo? ¿Darío? Ya. ¿Darío? Julio. Es que, aprovechando de algo que dijo Alejandra, que le encuentro toda la razón,
que es lo que respecto al mensaje. De hecho, hay algunos autores, gente que estudia, digamos, temas de comunicación, que hablan de que el mensaje es el mensaje. O sea, no el contenido del mensaje, sino que el mensaje es el mensaje, va, digamos, en esa línea, porque claramente el acto, digamos, de haber rayado y tener esta saturación, digamos, es lo que está diciendo algo, ¿no? Más allá, digamos, de todas las palabras. Ahora, en términos, digamos, de organización de las palabras, yo en ese sentido, digamos, creo en el análisis que hicimos nosotros, digamos, para el libro. Eh, eh, También había que hacer un esfuerzo de intentar, digamos, comprender. De hecho, yo lo digo en el texto que es el que cierra el libro, que yo me sentía abrumado respecto de esa cantidad de palabras que había ahí. De hecho, son 4.000 palabras, digamos, y juntas, digamos, formando frases son más de 2.000. Pero había que intentarlas comprender. De hecho, en el psicoanálisis se dice comprender es organizar, digamos. O sea, de alguna manera, esta suerte de asociación libre, digamos, había que intentar comprenderla desde el punto de vista subjetivo nuestro, lo que sea, digamos, pero se necesitan intentos por saber qué están diciendo estas palabras, más allá, digamos, de que evidentemente el mensaje es el mensaje, ¿no? Y lo que pudimos ver ahí, realizando este análisis de contenido, ¿cierto? Y separando todas estas frases y palabras, que todas se asocian de alguna manera a la represión, ¿cierto? A la resistencia, al abuso y a la dignidad, digamos. ¿Sí? Eso más o menos son los 4 ejes narrativos que por lo menos nosotros pudimos ver en esa cantidad de texto que nosotros vimos, que dicho sea de paso, o como nota al pie, digamos, es muy distinto al grafiti, digamos, que no es grafiti, ¿sí? Esto no fueron grafiteros, esto fue gente común y corriente, normal. Yo me tocó caminar varias veces desde el metro, digamos, Santa Lucía hasta Los Leones, en los momentos, digamos, de protesta, y mucha gente rayando con todo tipo de instrumentos, digamos, hasta con lapiceras, con plumones, y era, o sea, lo que sucedió ahí es que cualquier persona salió a decir lo que sentía en ese momento, ¿no? O sea, como pasando de un mutismo, ¿cierto?, a una verborrea, ¿cierto?, a dejar en las paredes todo lo que sentía, digamos. Entonces, en esa explosión, digamos, que para mí también tiene que ver con una batalla por el sentido, digamos, por intentar de alguna manera poner, ¿cierto?, una narrativa sobre la narrativa que actualmente nos estaba gobernando, digamos. ¿Sí? Aparecen estos 4 ejes narrativos, y lo más interesante ahí es que aparece la palabra dignidad. Eh, Porque es interesante, porque me da la sensación que antes estaba la idea de represión, estaba la idea de resistencia, estaba la idea de abuso. Digamos, el abuso entiendo yo que aparece muchos años antes, digamos, con caso Espina, ¿cierto?, de ahí en adelante. Pero empiezan a aparecer en la historia, digamos, de los movimientos en Chile, por ejemplo, el 2011, o cuando comienzan, digamos, los movimientos estudiantiles, se etiqueta la palabra lucro. Digamos, el propio libro del Alberto, que se llama No al lucro, ¿no? De alguna manera etiqueta eso, ¿no? Queda de alguna manera en la memoria, ¿no? Y así van apareciendo conceptos que van, digamos, metiéndose en una narrativa. Eh, y esto para mí, de alguna manera, desemboca en la palabra dignidad, que de alguna manera es el horizonte utópico, digamos, de este estallido, digamos. En alguna entrevista nosotros con Darío dijimos, es la condición de inicio para la conversación y es el horizonte de llegada. O sea, es lo que tiene que envolver toda la conversación respecto de cuál es el país que necesitamos de aquí al futuro en una asamblea constituyente. Ahora, se tiene que definir eso, que es digno, digamos, que es tener una vida digna. Pero me parece que esto ha terminado. Mira, para terminar, voy a contar algo. Estuve el otro día en la exposición de Ernesto Sato, que tiene ahí en las salas de moneda. Es un escultor brasileño. Y hay una pared para que uno pueda rayar, básicamente para que los niños puedan dibujar y poner cosas ahí.
Bueno, resulta que no solo los niños han hecho eso, sino que los adultos, si uno lee la palabra que más se repite ahí es dignidad. Entonces, me da la sensación que por ahí hay una salida en la que es una ventana, digamos, por lo menos hay un horizonte que se logra advertir, digamos, de esta explosión de palabras, ¿cierto? De este caos. Ahora, por supuesto que para esto se necesita aire, ¿no? Ver las paredes así es abrumante, un poco lo que pasa en Valparaíso cuando uno ve mural sobre mural y afiche sobre afiche y no hay espacio, ¿no? No hay, en el arte, por ejemplo, es muy importante el aire, es muy importante el espacio entre las cosas, ¿no? El poder respirar. Quizás falta un poco de eso también acá, darse un respiro, ¿cierto? Y poder analizar estas cosas con una mirada más larga, digamos. Pero yo me quedaría sobre lo que tú mostraste, sobre esta saturación, con este concepto que es el concepto al que debemos darle operatividad. ¿Isquia? Sí, bueno, yo de nuevo voy a dar mi percepción de ciudadana, lego absolutamente en el análisis, pero por lo menos cuando veo las imágenes de sobresaturación de los muros, me queda muy la percepción de quizá la expresión perfecta del momento que ha vivido Chile en los últimos años, 4 meses, que es algo desordenado, que mezcla la diversidad no orgánico, que tiene mensajes tan diversos como los que tú retrataste en las imágenes, como desde mensajes desde el feminismo, de la rabia, y creo que habla también de lo violento, de lo visceral, del ánimo de vandalización también que existe, que yo creo que todos quienes participamos en algunas de esas marchas sentíamos como esa pulsión que venía como desde el bajo vientre de que estaban pasando cosas. Y creo que eso quedó impregnado en los muros, y quizá cuando uno mira otros fenómenos históricos, hay sociedades que han intentado recoger eso y inmortalizarlo, como se hizo, no sé, con el muro de Berlín o con otras instancias en donde nosotros tenemos hoy día muy buenos libros que lo retratan, pero quizá uno esperaría que también los íconos que hoy día han salido, Perro Matapaco, etcétera, uno lo pudiera también reconocer como que realmente es un momento de la pulsión que vivió Chile en ese octubre, que lo más probable es que, además, sumado con todo esto de la pandemia, no se va a conducir de la misma manera en el futuro, pero sí en esos muros y sobre todo en esa expresión no artística, no preconcebida, habla quizá o lo retrata con mucha mayor transparencia de lo que ha sido hasta ahora, y por lo menos a mí me da esa percepción. Y creo que va a ser un fenómeno a analizar por quienes son los entendidos en la materia, pero como ciudadana creo que es tan violento, por ejemplo, cuando estaban ocurriendo tantas de esas cosas y tú ibas a otros sectores de la capital y tal como hacían referencia, llegabas a esos muros blancos en donde no había protesta, en donde no habían restos de objetos quemados. Tú decís, bueno, este es otro Chile, este es un Chile que no está conectado. Y aquel ciudadano que sí se cruza y pasa por una calle, por el transporte público, cualquier espacio, y se da cuenta de que su país está rayado porque se está viviendo un proceso social, creo que también da cuenta de lo que vivimos en ese momento, de lo desconectado que estamos, porque obviamente algunas comunas ni supieron, aunque hubo protestas hasta en Lo Barnechea. Creo que fue súper impactante, y creo que como ese proceso no ha culminado, tampoco podemos pretender que lleguen autoridades a hacer leyes o como esto sea como pintar los muros y aquí nada ha pasado. Sin duda, este es un proceso que todavía no ha terminado de construirse, y por lo mismo estas expresiones tienen que seguir en las calles con su anarquía, desorden y todo lo que trae aparejado, pero creo que no me imagino ir al centro de la capital en este momento y ver un Chile ordenado. O sea, creo que no representaría
lo que está pasando en nuestro país todavía, y en ese sentido, como ciudadana, creo que este fenómeno es algo que todos deberíamos visualizarlo y también entender cómo está nuestro espacio. Si al lado de tu casa no hay nada que esté rayado, bueno, tenés que preguntarte también dónde estáis viviendo, pues. ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Y por qué en tu casa no pasa nada? ¿Por qué en tu casa nadie está quemando nada cuando matan a alguien? ¿O por qué no hay protesta en ese barrio? Entonces, ¿qué tan segregado y qué tan alejado estás de ese Chile real? Sí, fíjate que yo me quedo también con un comentario que hicieron en el chat hace un rato. Entonces decían que claro, de alguna manera estábamos viviendo un momento en donde la retórica, y eso es muy cierto, empieza a perder peso y va dejando solo a la palabra. Y yo creo que eso es muy interesante, porque en el fondo lo más potente de todo el proceso que hemos estado viviendo es que de repente aparecen palabras que condensan ese mundo de problemáticas en una sola cosa, de manera muy extraña. O sea, desde el concepto de lucro del 2011 hasta evade en 2019, son lecturas que cada vez se alejan más de, de lo que se está tratando de representar, pero que al mismo tiempo todos entendemos muy bien que lo representa. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de doctorado, analicé varios casos de transformaciones históricos, casos antiguos, y ninguno demasiado político de modo evidente, ¿ya? Obviamente eran todos casos bastante políticos, pero de modo secundario. Y, y veía que en general esos cambios se traducían efectivamente en un momento en que la palabra parecía volver a tener una libertad. Cada palabra parecía volver a tener una libertad, una amplitud de registro que le es inhabitual. Lo que pasa con las palabras en medio de la vida social es que de alguna manera empezamos a cortar las palabras, empezamos a restringirlas y empiezan a significar, o sea, el concepto de libertad es súper claro. La palabra libertad, que nosotros entendemos como libertad en el Chile liberal, ¿ya? Es una palabra que es un supermercado. Da O sea, vergüenza. que son latas de atún. Claro, o sea, es una palabra que significa que tú puedes entrar al supermercado o a ver los colegios que hay o a ver todo lo que hay y entonces puedes elegir, ¿ya? ¿Cuál vas a comprar? Entonces, ese es el concepto de libertad. Ese concepto de libertad, que es un concepto de libertad de mercado, en el cual nos compramos la idea del colega, en el cual le vendí tal cosa al otro, que no es vendible, ¿ya? Eh, y así, donde todos los procesos entonces tienen un registro de mercado. ¿Por qué será libertad? Una encuesta que me tocó dirigir justo después del estallido decía que el concepto que más había crecido como concepto importante para una sociedad después del estallido no fue la igualdad, fue la libertad. La gente sintió otra libertad. Se expandió su horizonte de la libertad, se liberó de algo. No sé muy bien de qué, porque era una encuesta, no era un estudio cualitativo, desgraciadamente. No incluía esa etapa, entonces me quedo con el registro corto, pero es fácil imaginar que significa que se amplió ese significado. Hoy día tenemos palabras que significan mucho. También es un problema, evidentemente, pero es un problema de creación, es un problema nuevo. No es el problema de cómo gestiono las palabras del pasado en el antiguo orden, ¿ya? Las palabras del pasado para ver cómo las acomodo para que entonces sean eficaces entre sí, sino que ahora tenemos la posibilidad de construir esas palabras, de determinar qué es el significado que van a tener. Eh, Ese significado ambiguo, ambivalente, o sea, vuelvo a evade, poner evade en el Chile neoliberal es fantástico porque al mismo tiempo de ser la rebeldía al pago, la gratuidad por poca mano, luego de la discusión por la gratuidad que no fue aceptada, resulta que además significa la crítica a aquellos que sí pueden evadir las cosas, aquellos que sí pueden evadir los pagos. Al presidente bajándose su multa por su casa
y ni hablar de muchas otras, digamos, a Julio Ponce, y así sucesivamente a todos aquellos, a los Johnson, en fin. Entonces, toda esa articulación apareciendo en esta historia de una amplia politización. Yo creo que es muy valioso esto como ejercicio para el Chile de la constituyente. El Chile de la constituyente quizás es un buen ejercicio pensarlo desde el punto de vista no solo de las ideas, no solo de los artículos, sino que en la base de 4 o 5 palabras y qué queremos que signifiquen esas palabras. Porque todos queremos libertad, todos queremos igualdad, pero ¿qué queremos que signifiquen esas palabras? Porque la concertación construyó de la palabra igualdad, construyó una cosa restringida. Y de la palabra libertad, nuestra transición construyó una cosa restringida. Y de la palabra progreso, el progreso se veía en el PIB y en los elogios de los organismos internacionales a los cuales le debíamos plata y estaban felices cuando les pagábamos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esa nueva nomenclatura creo que tiene mucha relación con este esfuerzo por orientar nuestra búsqueda de las palabras y sus significados que van a ser los importantes. Termino diciendo simplemente que, en general, lo que yo había visto en la investigación de mi doctorado fue que las palabras en un momento determinado llegan a un punto cuando están sometidas, cuando están a cargo de un orden, que quedan tan anquilosadas que no se pueden mover. Entonces mueven la realidad y la palabra ya no es capaz de abarcar lo nuevo. En ese momento esas palabras se mueren. Y se mueren con ellas, no las palabras, se muere el orden entero. Bueno, eso es lo que probablemente hemos estado viviendo y por eso estamos en este momento tratando de crear, y por eso es tan importante que haya un clima germinal, un clima de creación, un clima muy artístico, un clima muy político, porque necesitamos que nazcan esas palabras, no solo las palabras de la impugnación, sino que las palabras de la próxima época. Yo le quiero pedir a la Ale y a Isquia, nuestras invitadas, que puedan hacer una última intervención, pero solo ya no a modo de provocación, sino porque no puedo sino decirlo, que en el fondo yo pensaba a propósito del análisis que se hace, que este es como el libro verde, sería el libro que viene a decir, aquí está el poder de la ciudadanía, tenemos el poder, lo estamos demostrando en los muros, y realmente aparece el libro rojo, que no es el libro rojo de Mao, sino el libro rojo de Don Vito y Mayol, y dicen, no estáis entendiendo nada. No tienes nada de poder, o no. Hay una tensión. De alguna manera, estoy jugando, son un poquito libros contradictorios. ¿Ah? Hay una contradicción entre ellos. O no. O hay al menos un momento, estaremos esperando la síntesis, pero al menos hay un momento dialéctico de fuerza entre si efectivamente la ciudadanía es capaz, será capaz en este proceso, a partir de los muros y todas las otras expresiones, de construir y de ser impugnadores profundos del sentido de poder, y de por lo tanto transformadores, o en realidad no, o en realidad quizás la vasta ciudadanía que muchos de nosotros seguramente nos sentimos cercanos, no será capaz de ser realmente impugnador. Lo dejo ahí, no digo nada, solamente quería molestar. Alejandra, Isquia, queremos escucharlas. Sobre lo que bueno, una de las palabras que creo que ha mutado su significado es poder. Pero yo creo que lo que existe, lo que ha sucedido es que, para usar los términos setenteros, es que ha habido un proceso de acumulación de fuerza. Ahora, si esa acumulación de fuerza se va a transformar en poder que signifique cambiar el orden actual de cosas, está por verse, pero también creo que hay lógicas de administración del poder que no pueden ser las mismas en el nuevo orden. Y yo creo que en ese sentido hay una desconfianza hacia las palabras. Yo misma la tengo. Yo no confío en las palabras reconciliación, por ejemplo, o paz social. Hay palabras que me huelen a pescado podrido. Entonces, creo que todavía falta para que se asiente el significado de las palabras sin botox, palabras sin Photoshop
y quería ligar esto a que ha habido otro proceso tal vez menos visible, que es la escritura de los cuerpos. Cuando entre una de mis salidas de Chile y el regreso, un día fui a la playa y me di cuenta que todo el mundo estaba tatuado. Esta era una playa popular. Todo el mundo, mujeres mayores, hombres, gordos, flacos, jóvenes, todo el mundo estaba tatuado. Y en mis tiempos, en mi generación, tatuarse era una decisión de corte mayor, porque significa mutilar tu posibilidad de ser aceptado en el mundo laboral chileno, por lo menos. Pintarse el pelo, intervenirse la cara, son todas cosas que atentan contra el concepto de buena presencia que te exigen en casi todos los trabajos en Chile, por lo menos. Salvo en algunos lugares hipster, donde se acepta el que vayan con chala y todo, pero tiene que, digamos, venir de cierta familia, ¿no? El junior no va de chala. El nuevo ejecutivo online, ese sí. Entonces, son marcadores también de clase. Y yo creo que la escritura del cuerpo y la escritura del muro es una forma de decir, tenemos otro orden, queremos proponer otro orden, tu orden no me representa, y a tu orden le escupo, porque, vuelvo a decir, no es solo la expresión de un sentimiento, es un combo en el hocico, es refregar en la cara lo que no quieres ver. Y por eso es tan altisonante, y por eso es feo, es estridente, igual que los tatuajes. Y a mí me impresiona cómo ha ido subiendo de barrio. Y ha llegado incluso como manifestación cultural, bueno, igual que las palabras que nacen abajo y empiezan a subir, y ya cuando la adopta una estrella de televisión ya fue domesticada la palabra y tiene que nacer otra. Pero lo mismo pasa también con estas otras manifestaciones de escritura que a mí me parecen interesantes de mirar, no solo la escritura en los muros. La escritura en general, como cambio de época. Isquia, ¿y qué palabra? Bueno, perdón, ¿y qué palabra? Porque también se están usando muchas palabras mapuche, porque igual pensamos en las palabras en español. Y creo que la irrupción del mundo mapuche y de otras etnias también va a transformar el lenguaje. Perdona, el género de las palabras que todavía que está ahí. Sí. Pero por si eso usamos mismo, todes o no todes. Sí, pero por eso mismo el contexto del texto es súper relevante, porque efectivamente una palabra mapuche también puede ser un buenismo y todos podemos empezar a utilizar Nehuen. Exacto. Pero Nehuen, puesto justamente en un muro o acompañando una idea un poco más radical. Es cierto, la chala del gerente y la chala imposible del junior, está buena. Isquia, querida. Sí, me encantó además como la introducción a lo del cuerpo. Creo que el tema como de los tatuajes, que evidentemente viene como de una cosa más cercana como a lo marginal. Yo tengo 3 tatuajes a todo esto. Me lo hice cuando era súper chica. No hubo ni un adulto responsable ahí que fuera capaz de decirme, oye, una mala idea. ¿Por qué no lo piensas un poco mejor? Y eso habla también de esas diferencias, porque que hoy día son tan sociales, de los orígenes de las personas y de los contextos sociales en los que viven. ¿A cuántas personas no han tenido a alguien más racional al lado que le pueda decir, bueno, en realidad parece que no es tan buena idea hacerte ese tatuaje? No tuvimos esa compañía en nuestra juventud. Bueno, de los dos, aquí los tengo los dos, así que muchas gracias a la Cosa Nostra por esto, por tanto tiempo, además invertido en ambos espacios.
Yo me quedo con la sensación de que, de que toda esta expresión en los muros en realidad nace como desde el no poder, desde la marginalidad y desde esta rabia de justamente no transformar las cosas. Y, y a pesar de que aspiro a que, a que ese orden social en nuestro país cambie, me queda la impresión de que este fue un envión, pero que no alcanzamos a dar la vuelta completa. Y lamentablemente creo que nosotros desde lo sanitario hemos terminado contribuyendo a eso. Ese marzo del 2020 sin duda hubiera sido muy distinto sin pandemia. Y hubieran decantado otras cosas, hubiéramos acelerado procesos, estaríamos discutiendo otras áreas. Creo que venía una energía súper potente y con la mala cueva que tenemos los chilenos, tuvo que llegar este virus maldito a jodernos quizá un proceso que iba a ser mucho más revolucionario porque había logrado explotar algo. Y creo que hoy día, desde esto que vemos en las calles de los rayados, vamos a tener que reconstruir una nueva pulsión, una nueva fuerza, quizá muy como son los rayados, muy diversa, muy anárquica, muy distinta, pero que sí logre dar ese vuelto. O sea, creo que fue solamente como cuando uno anda en bicicleta, no alcanzamos a dar ni la vuelta entera a la rueda y quedamos a medio camino, y ahí va a existir todo un proceso nuevo, y tiene que lograr volver a la ciudadanía, y eso creo que va a ser lo más difícil, cómo volver a engañar en ese análisis de las personas de que las cosas están funcionando mal y creo que seguimos muy alejados del poder, pero la mejor forma de lograr materializar ese poder creo que es reconocer hoy día que no lo tenemos. A mí que me toca influir y yo salgo en los medios y no sé qué, bueno, peso menos que un paquete cabrita, por más que pueda hablar con el presidente, con el ministro, con no sé qué. Bueno, en realidad ustedes me ven ahí peleando todos los días y logro bien poco. Y me doy cuenta que con toda la estructura del colegio médico logramos bien poco. Creo que tenemos que reconocer como ciudadanos que pesamos nada, o sea, es la primera a asumir como lo poco que pesamos para efectivamente empezar a transformar esas cosas y que la distribución del poder realmente cambie para como comprender cómo funciona este escenario y que a veces esos espejismos del New York Times, de los diarios o de la tele o de las reuniones nos hacen pensar que estamos incidiendo, pero creo que todavía estamos muy alejados, así que dentro del primer desafío de este pueblo organizado que se intenta revelar, creo que es reconocer que quedan muchos rayados por delante, que queda como mucha pega para recién empezar a avanzar un poco en las cosas más estructurales. Y creo que no hay mucha voluntad política de la gente que realmente tiene poder en Chile de abrir esos espacios y de entender cuáles son los problemas del gallo que raya un muro. Para ello es otro ser, es un alienígena, como diría el libro, tal cual. Oye, les quiero agradecer solo de puro maldadoso. Voy a poner, no lo iba a hacer, pero voy a poner esta imagen final que está en el libro, ¿cierto? Ustedes ahí la han visto. Espérate, no, me equivoqué de imagen. Estas son las cosas cuando me pongo a innovar, fallo. Pero bueno, estamos acostumbrados ya. No sé qué pasó. Ya, ahí sí. No sé qué pasó, chiquillo. Iba a poner otra imagen, pero no, está con maldad. Voy a hacer el último intento y si no, ustedes me perdonarán porque son cosas que pasan. Momento. ¡Ay, qué horror! Tenía todo preparado para un cierre brillante y ya lo arruiné.
Pero bueno, así es la vida. Ya, esta es la imagen que digo yo que está siempre. Entonces, como terminaron hablando de pandemia y todas las cosas malas, esta imagen que está tomada en esos días, 3 semanas después, que está en el libro, donde no solamente son los rayados, es también este cartel con esta frase maravillosa que de alguna manera representa harto de lo que fue el impulso del estallido, la policía estaba en la calle, la gente que está ahí sentada, claramente están todos esperando cuál es la marcha, esperando en qué rato nos vamos a Plaza Dignidad, nos vamos para allá, estamos en la Alameda, y un año después tomamos una foto igual, y es esta foto. ¿Ah? Esto es solo porque quiero que se hayan deprimido. ¿Ah? Esta foto fue tomada en octubre del año pasado, un par de semanas, una semana antes, 2 semanas antes del plebiscito, el 25 de octubre, que en todo caso nos llenó de esperanza y de alegría, pero bueno, claro, ya no hay gente, ahora solamente la gente pasa con mascarilla, en fin. No, si la idea no era deprimirnos, era solamente hacer la constatación. Oye, sí, quedaron todos medio bajoneados después de mi no, catarsis, pero he estado pensando mucho en eso, de lo miserables que somos, pero bueno, ya llegarán tiempos más auspiciosos no, pero después de mira, que se acabe esta cuestión. nos quedamos, en este minuto los acabo de desmutear a todos, pero solamente quiero decir que las palabras finales que das, Isquia, yo creo que efectivamente acentúan el espíritu autocrítico. Y eso no tiene que ver ni con optimismo ni con pesimismo, sino con tener una mirada lo más autocrítica posible y en ese debate poder ser capaz de construir poderes en serio. Así que les voy a pedir, están todos desmuteados o con la posibilidad de desmutearse, que le demos un aplauso a Isquia. ¡Bravo! Muchas Se gracias. pasaron. Gracias, grandes mujeres. Bravo, Julio. bravo. Bravo, Ale, bravo, Isquia, se pasaron. Bravo, Mayol también. Palabras mágicas. Bravo, 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 se pasaron. Bravo, bravo. Felicitaciones. Mira, yo creo que... Éxito, Mayol. No, Mayor se cayó hace como 10 minutos. Yo me escuchó un instante antes, me dijo, me estoy quedando sin señal y todo, no le creo. Yo creo que quería hacer el último paseo antes que cayera el sol en Cochamó, no lo culpo. No sé si será cierto, pero se salió hace 5 minutos. Así que eso, de verdad agradecer con Julio, con Alberto, que no está en este instante, estamos súper agradecidos que se hayan enganchado, que estemos acá y que juguemos con esta idea de los libros y de que permita una conversación y esa conversación genera otras cosas. Y seguimos conectados. Así que, de verdad, agradezco muchísimo, de verdad, agradecemos Julio, Alberto y yo mucho a la Ale Matu, a la Isquia, que tienen agendas ambas súper intensas y que tienen una disposición de oro, de verdad que las queremos montones. Cuídense mucho, pásenlo bien, Isquia, vamos con ese embarazo a morir, además de tu pega cotidiana, y la Ale también, que hace un trabajo maravilloso desde el norte del norte. Así que, gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias. Isquia acaba de aparecer en CNN, igual en la misma ropa. La misma ropa. Sí, estamos en vivo entonces, era No cierto. me he cambiado de ropa, voy a empezar a hacer así como la Cecilia Boloco, 4 ropas al día. Gracias, Alejandra, por darnos la alegría. Gracias, Alejandra, por darnos la alegría de insultar a ese viejo desgraciado de la raíz. Y por dejar al Paco callado el otro día. Gracias, Ale, porque esa es la alegría que tenemos. Está buena, bien. Ya, chiquillos, Pasaste, Ale. muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Darío. Costa Nostra. Gracias, Costa Nostra. chiquillos. Abrazo, Julio. Abrazo. Muy bien. Bravo, gracias. Presidenta, te vamos, Isquia. Bravo, Isquia.